Pues les doy la bienvenida a todos los que se van conectando en esta hermosa mañana. Acabo de encontrar una noticia, hace unos 3 días más o menos se difundió por la radio, por las redes sociales, sobre un hecho un poco penoso. Voy a leer aquí en la sección de noticias de las redes sociales. Dice: Sicuani, lo último. Aproximadamente a las 2 de esta madrugada, una señorita de 21 años de edad tomó la fatal decisión de lanzarse al río Vilcanota, altura del puente Enrique P. Mejía, la misma que fue rescatada por integrantes de la Policía Nacional del Perú y efectivos de seguridad ciudadana a la altura de la institución educativa inicial Carmelitas, ya sin signos vitales. Dice: integrantes del MP y PNP investigan para establecer las razones a las que le llevaron a tomar esta fatal decisión. Sí, es una noticia penosa, ¿verdad? Que una señorita tome esa fatal decisión. Vamos a leer algunos comentarios que hicieron en las redes sociales las personas que siguen esta página. Dice: qué difícil encontrar consuelo para la familia, ya que muchos luchan por vencer la muerte. Hay sufrimiento y estrés profundas que llevan a tomar esta falta decisión. Dice: todo tiene solución menos la muerte. Ojalá habrían más psicólogos y psiquiatras para hacer descartes de la locura que la mayoría padecemos en pequeñas o más profundas situaciones. Condolencia a la familia y investigar lo ocurrido. Dice otro comentario: ¿y por qué sacaron las calaminas en cada lado? ¿Por qué lo sacaron? Hasta había seguridad. ¿Qué pasó ahí? Dice. Bueno, nosotros nos preguntamos, seguramente usted que me está escuchando, pues seguramente se preguntan qué es lo que le llevó a tomar esta fatal decisión a esta persona. Podemos especular muchas cosas, ¿no? Podemos pensar muchas cosas. Posiblemente tuvo un problema amoroso, o quizás tuvo un problema familiar, o quizás tuvo algún problema académico, o quizás estaba arrastrando algún problema ya bastante tiempo, ¿no? Y así que hubo justo en ese momento un detonante, una pequeña mechita que activó esa decisión de lanzarse al río. Quizás justo antes de haber tomado esa decisión, quizás estaba discutiendo con alguien, con su familia o con su pareja, y no pudo contener esa emoción. Quizás sintió rabia, quizás sintió pena, pasó por su mente quizás el hecho de que ella no encontraba sentido para su vida, y al no poder controlar esa emoción tan fuerte que ella tenía, tomó esa fatal decisión. Pero ¿por qué hago mención de esto? Porque es justamente de lo que hoy vamos a hablar, sobre las emociones, sobre los sentimientos. ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? ¿Será lo mismo hablar de emoción? ¿Será lo mismo hablar de sentimiento? Muchos creemos que hay muchas emociones, ¿verdad? Pero no es así. ¿Qué es primero? ¿La emoción, el sentimiento o el pensamiento? ¿Cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? A ver, la emoción proviene del término emotio, que significa impulso o movimiento. Entonces, las emociones son reacciones automáticas, universales, innatas e inconscientes que experimentamos ante un estímulo interno, es decir, ante un pensamiento, un recuerdo, una imagen, o también puede ser externo, o sea, algo que vemos, algo que escuchamos. ¿Por qué la emoción es automática, universal, innata e inconsciente? Bueno, es automática porque son instantáneas, no necesitan de un procesamiento mental. Por eso cuando pasamos alguna situación, de manera automática nuestro cuerpo reacciona, eso se llama emoción. Es universal porque todos en el mundo tenemos o expresamos una emoción ante cualquier situación. Universal porque las emociones aquí o en cualquier parte del mundo son las mismas. Si has escuchado que hay muchas emociones, pues eso es falso. Las emociones son innatas, o sea, que vienen desde nacimiento. Las emociones son inconscientes. ¿Qué quiere decir eso? Porque expresamos sin pensar, eso es de manera automática. Nadie piensa para reaccionar
cómo reacciona ante cualquier situación. Por ejemplo, escuchas disparos y tu cuerpo reacciona automáticamente. O cuando pasa un temblor, ¿no? Hace 2 semanas creo que pasó un pequeño movimiento aquí y la reacción es pues de susto, ¿no? De miedo. Las emociones son muy intensas y tienen corta duración. Esas emociones o reacciones que sentimos pues es de corta duración. La emoción es una reacción psicofisiológica que nos predispone a percibir el entorno y actuar sobre él de cierta manera. ¿Qué quiere decir este término psicofisiológica? Quiere decir que cuando reaccionamos de cierta manera, pues todo nuestro organismo se activa, ¿no? A veces sentimos temblores o el corazón se acelera, a veces nos sale hasta lagrimitas, ¿no? O se dilata la pupila. Todas esas reacciones que el organismo pues se activa, ¿no? A eso se le llama una reacción psicofisiológica. Por ejemplo, cuando se está celebrando tus cumpleaños y estás ahí con tus amigos, con alegría, con tu familia y todos felices, y de pronto se corta la luz y todo oscuro. ¿Cuál es la primera reacción automática que puedes tener? Quizás sientes miedo, entonces comienzas a sudar, el corazón se acelera y quieres salir de ese lugar. Si te das cuenta, ese miedo que sentiste activó tu organismo. No podemos eliminar o evitar las emociones. Todos los seres humanos tenemos emociones. Podemos aprender a manejarlos, sí, con nuestros estados emocionales. Para los especialistas de psicología o en salud mental, ellos establecen 4 emociones básicas del ser humano. Algunos establecen hasta 6 emociones básicas. Vamos a mencionar cuáles son. A partir de esas emociones recién van a pasar a ser sentimientos. ¿Quieres saber cuáles son las 4 emociones básicas que todos sentimos? Pues vamos a ir a un pequeño corte comercial para luego revelarte cuáles son esas 4 o 6 emociones básicas que todos los seres humanos sentimos. Pues volvemos después del pequeño corte musical. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, puedes escribirnos al 957-418277. La primera es la alegría. ¿Qué es la alegría? La alegría es la expresión que mostramos ante un estímulo que puede ser agradable y genera una sensación de placer por corto tiempo. Recuerden que las emociones tienen una muy corta duración, son reacciones rápidas. Entonces la alegría es una de ellas. Por ejemplo, cuando estás celebrando tus cumpleaños, de pronto abres un regalo y encuentras el regalo que siempre has querido, que siempre has esperado recibir. Automáticamente tu rostro, tu cuerpo va a expresar esa emoción de alegría. Hasta tus ojos se llenan de lágrimas, ¿no? Cuando ves el regalo que siempre has querido. Ya depende de uno si mantienes esa alegría por más tiempo o simplemente lo dejas pasar. La segunda emoción básica que sentimos todos es la tristeza. La tristeza es la reacción orgánica ante la pérdida de algo importante. Puede generar llanto u otro sentimiento. Por ejemplo, estás celebrando tus cumpleaños, número 15 si eres mujer o número 18 si eres varón. De pronto te enteras que el chico o la chica que te gusta no llegará a tu fiesta. ¡Qué triste! Automáticamente se te caen las lágrimas porque perdiste la oportunidad de verle, ¿no? O de verla. Ese sentimiento, esa emoción instantánea de tristeza. La tercera emoción es el miedo. Se genera como respuesta a un estímulo amenazante cuando hay una amenaza. Puede influir aumento del ritmo cardíaco, sudoración, deseos de huida, produce ansiedad, incertidumbre, inseguridad. Estás, por ejemplo, celebrando tus cumpleaños. Vamos a seguir con el mismo ejemplo de tus cumpleaños, ¿ya? Escuchas, por ejemplo, la sirena de la policía alrededor de tu casa por hacer fiesta en tiempos de cuarentena. Entonces, ¿qué pasa? Automáticamente comienzas a sudar, se acelera tu respiración y no sabes qué hacer. Sientes miedo. Oh, me van a agarrar, me van a llevar a la comisaría por hacer fiesta en cuarentena. No puede ser. Entonces, esa emoción es de miedo, una emoción instantánea.
Ya depende de ti, depende de uno si mantienes ese miedo o simplemente lo dejas pasar. La cuarta emoción básica que todos los seres humanos sentimos es la ira o el enfado. ¿Qué es la ira o el enfado o el enojo? Es la respuesta para poner límites o en situaciones desagradables, cuando algo no sale como esperabas. La ira puede generar aumento de la presión sanguínea, sudoración y otras manifestaciones en el cuerpo. A ver, por ejemplo, sigues en tus cumpleaños de 15 años o de 18 años y justo a la hora de morder la torta, ahora toca morder la torta y comienzan a contar, ¿no? A la 1, a las 2 y sin haber llegado al número 3 sientes toda la torta en la cara. ¿Qué pasa ahí? Entonces a lo mejor te enfadas, ¿no? En ese momento reaccionas y te enfadas, pues esa emoción que sientes se llama ira, enfado, enojo, que puedes mantener si quieres por largo tiempo o por corto tiempo. Eso depende de uno. Estas son las 4 emociones básicas, pero hay dos más que algunos dicen que también son emociones. Por ejemplo, el asco. El asco es una reacción de disgusto hacia algo, ¿no? Cuando pruebas algo que no te gusta, un refresco, una comida que no te gusta, pues sientes asco. Y la sexta sería la sorpresa o el asombro. Es una reacción cuando se presenta algo inesperado. Una de las preguntas que puede surgir es, ¿estas emociones que sentimos son buenas o son malas? ¿Cuáles son buenas y cuáles son malas? ¿Qué dices, amigo o amiga que me estás escuchando? Las emociones que acabamos de mencionar, ¿serán buenas? ¿Serán malas? Pues como dijimos, todos los seres humanos sin excepción sentimos estas reacciones, estas emociones. Inclusive los animales también tienen estas emociones, ¿no? Cuando llegas a casa, el perrito salta de alegría, mueve su colita y está mostrando la emoción de alegría. O cuando haces espantar a tu gatito, sale corriendo de la casa, pues está sintiendo la emoción del miedo. Por lo tanto, estas emociones que acabamos de mencionar no son buenas ni son malas, son naturales, son parte de nuestra vida, son parte de la creación de Dios que nos ha hecho seres emocionales. Habíamos dicho en el primer programa, habíamos hablado sobre el cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la parte material que todos tenemos, ¿no? El cuerpo físico. El espíritu es nuestra vida que se conecta, que se comunica con Dios. Y el alma, justamente el alma es el asiento o donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos, aún nuestros pensamientos, nuestro intelecto. Ahí está, en el alma. Entonces es la creación de Dios, por eso a veces reaccionamos con estas emociones. Ahora, si quieres hablar de lo malo o bueno, pues ya depende cómo vas a reaccionar ante estas emociones, como en los ejemplos habíamos visto. Por ejemplo, recibiste el tortazo en la cara y te airas en ese instante. Entonces, si tú mantienes esa ira por más tiempo y piensas, pues, esa persona que me ha hecho me voy a vengar en su cumpleaños, entonces ahí pues ya prácticamente estás cayendo, te estás dejando llevar por esa emoción. La otra pregunta sería, si no son malas ni buenas, entonces ¿puedo estar enojado todo el tiempo? El enojo y la ira es una emoción, pero nos puede llegar a fallar, a pecar. Dice en Efesios 4:26, si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. En Santiago 1:20 dice, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Entonces no se refiere a la emoción instantánea que sentimos, sino se refiere a aquello que ya hemos procesado en nuestra mente, aquello que ya hemos planificado en nuestra mente y guardamos esa ira, ese rencor dentro de nosotros por mucho tiempo. Entonces ahí sí estamos cometiendo una falta. Jesús sintió ira muchas veces, ¿no? Sintió miedo, sintió todas las emociones que hemos mencionado. Pero ¿cuál es la diferencia? Nunca mantuvo esa ira por largo tiempo. Entonces, volvemos al concepto de emoción. La emoción es instantánea y automática, tiene una corta duración. Eso no es malo ni bueno.
Pero mantener la ira por más tiempo, eso sí toma un sentimiento de enojo. Ya se va a convertir en un sentimiento, en un estado emocional más prolongado en tu vida. Porque después de sentir esa emoción, procesamos en la mente. Por ejemplo, cuando te enteras que tal vez tu amigo te traicionó, en ese momento sientes ira. Y luego piensas, ¿no?, en tu mente, qué mal, nunca pensé que mi amigo me hiciera esto. No le vuelvo a hablar más. Entonces, después de haber pensado en tu cabeza, ¿no?, esa emoción la has procesado en tu mente. Y al procesar en tu mente, eso se va a convertir en un sentimiento. Para entender mejor entonces de lo que estamos hablando, vamos a pasar a definir qué es un sentimiento. Espero que haya quedado claro entonces el concepto de emoción. El sentimiento es la suma de una emoción más nuestro pensamiento. Son menos intensas, pero de mayor duración, tienen una duración más larga. Repito, cuando sentimos una emoción es instantánea, ¿verdad? Pero cuando a esta emoción le agregamos nuestro pensamiento, es decir, razonamos y procesamos en nuestra mente, eso ya se va a convertir en sentimiento. Por lo tanto, entonces la fórmula sería emoción más pensamiento igual a sentimiento. Por lo tanto, la primera pregunta era ¿cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento? Pues esa es la diferencia. Las emociones son cortas, automáticas, y el sentimiento es de mayor duración. Un sentimiento es un estado afectivo que se genera a partir de una emoción. Se produce de una manera más consciente y que podemos elegir mantener ese estado de ánimo por un periodo de tiempo más prolongado. Por ejemplo, cuando estás celebrando tus cumpleaños, se termina la comida. Supongamos que tu emoción en ese momento es de tristeza, pues sientes tristeza porque se acabó la comida. Entonces solo tienes dos opciones. Primero, que esa emoción no te apodere y terminar la tristeza y buscar alguna manera de conseguir más comida. ¿Y cuál sería la segunda opción? La segunda opción sería que esa emoción se convierta en un sentimiento, ya que tu mente te dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Se terminó la comida y aún tus amigos no han comido. Y ahora cocinar te va a tomar más tiempo, te dice tu mente. Entonces, ¿ahí qué haces? Haces caso a tu mente, en ese momento te sientes avergonzado o avergonzada, te retiras de la fiesta y haces escándalo en la cocina, etcétera, etcétera. Esa pequeña emoción de tristeza que sentiste, pues se convirtió en un sentimiento. Entonces fíjate que una emoción, o tomas control de ella o te dejas dominar por ella. Solo tienes dos opciones. Bueno, si sentimos la emoción de alegría, creo que sería mejor seguir sintiendo esa emoción de alegría, ¿no? Pasar a un sentimiento de alegría, felicidad. Pero si sentimos la emoción de tristeza o de ira, pues creo que no conviene mantener esa emoción. No conviene que se convierta en un sentimiento, porque puede hacerte daño, incluso hacer daño a las personas que más quieres, a tus amigos, a tus familiares, a todos los que te rodean. Entonces, a la pregunta, ¿qué es primero? ¿Una emoción, un pensamiento o un sentimiento? Entonces, si hemos estado atentos al tema del día de hoy, primero es la emoción, luego viene el pensamiento y eso se convierte en sentimiento. Ese es el orden. Si las emociones fueran malas, pues seríamos malos, ¿no? Bueno, aunque por naturaleza somos pecadores, ¿no? Hemos nacido con la naturaleza de Adán, con la naturaleza de pecado. Por esa razón es importante acercarnos a Dios, pedir perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados, para que Dios pueda limpiar de todo. Aunque ya lo hizo en la cruz. Jesús ya limpió nuestros pecados en la cruz. Nosotros tenemos que aceptar ese perdón. Bueno, continuando con el tema, entonces hemos hablado de las 6 emociones básicas que todos sentimos. Las emociones no son malas ni buenas.
Cuando estas emociones pasan a ser sentimientos, ahí está nuestra responsabilidad de elegir aquellos sentimientos que nos hagan bien o a aquellos que nos hagan mal. La decisión es personal. Ahí juega mucho nuestra inteligencia emocional. Acá un resumen pequeño. La inteligencia emocional es la habilidad de identificar, comprender esa emoción. Y luego de comprender, regular, o sea, calibrar esa emoción, pero a nuestro favor. Pues espero que este tema haya quedado claro y sea de edificación para tu vida.